Miércoles 2 de agosto. Segundo día, hermanos, de este mes de agosto, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 13 de San Mateo, capítulo que hemos estado estudiando en los últimos días. De hecho, este evangelio se nos presenta bastante conocido, ya que fue el evangelio del domingo pasado. Ahora, hemos dicho que este capítulo nos presenta 7 parábolas, las cuales son conocidas como parábolas del reino, porque nos presentan los misterios del reino. Ahora, de estas 7 parábolas, el Señor interpretó 2 de ellas, que fue la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Hoy hemos escuchado hemos leído 2 parábolas pequeñas, pero que también nos hablan de los misterios del reino de Dios. Y estas 2 parábolas son la parábola del tesoro escondido y la parábola del comerciante en perlas finas. Ahora, estas parábolas nos presentan los aspectos positivos del reino de Dios. De hecho, algunos estudiosos a estas parábolas les han llamado parábolas gemelas, porque aunque la historia es diferente, los elementos son los mismos y la enseñanza es la misma. Veamos entonces qué nos enseñan estas parábolas. La primera de ellas nos dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Notemos cómo en esta parábola se compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Y se nos habla de un hombre que no era el propietario de ese terreno, pero que por casualidad lo encuentra. Este hombre no lo andaba buscando, insisto, él por casualidad lo encontró. Pero al darse cuenta de lo valioso que era el tesoro que él había encontrado, él va y vende cuanto tiene y compra aquel terreno, porque él sabe que de esa manera él sería el dueño de aquel tesoro. O sea, él invierte todo cuanto puede para alcanzar comprar el terreno, y lo hace así, pues él sabía que valía la pena invertir todo a cambio de ser el dueño del terreno y por lo consiguiente el dueño del tesoro. Pero aquí es donde podemos entonces reconocer que el reino de los cielos es el tesoro escondido. Es ese tesoro que ha estado escondido y que de repente fue encontrado. No lo andaba buscando, pero lo encontró. Ahora, eso es lo que pasa también en muchos creyentes hoy en día, que no andaban buscando el reino de los cielos o el tesoro del reino de los cielos,
Pero Dios en su misericordia los llamó y de repente ellos lo encontraron. Y al encontrarlo, es aquí donde ellos pudieron invertir su tiempo, invertir pues sus esfuerzos para poder poseerlo. Probablemente hay personas que van a la iglesia por acompañar a su familia, otros van tal vez por distracción, otros van o vienen a la iglesia tal vez por no quedarse en casa, ¿verdad? Otros incluso van a la iglesia por tradición, por costumbre, porque es día domingo o es día jueves o es un día que hay tiempo, pues vayamos a la iglesia, ¿verdad? Aprovechemos de poder estar en la casa del Señor. Pero al escuchar la palabra, al abrir su corazón, cuando el Espíritu Santo obra, se da cuenta que descubre el tesoro, y es ahí donde cambian entonces su vida, cambian sus valores, cambian las cosas que para esta persona hasta ese momento eran importantes, y no le importa renunciar a los amigos, renunciar a la antigua vida, renunciar a todo con tal de tener ese tesoro en su vida. Ahora, le decía que esta parábola es muy esperanzadora porque nos presenta el valor del reino de Dios. O sea, nos hace ver que el reino de Dios, hermanos, es un tesoro. Es un tesoro y que también está disponible para todos nosotros, ¿verdad? Esto es importante, fíjese, porque hay personas que se preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo hace alguien? Se preguntan, ¿cómo es que hace alguien para cambiar de vida? ¿O cómo hacen para una persona, cómo hace para dejar el alcohol, por ejemplo, dejar las drogas? ¿Cómo hace alguien, diría, para dejar el pecado, cualquiera que sea? Porque pueden decir a alguien, es que mire, a mí me cuesta, yo no puedo. Y lo que sucede, fíjese, es que aquella persona que reconoce que no puede o que no tiene la capacidad para dejar el pecado, es que lamentablemente no ha encontrado el tesoro escondido. No lo conocen. Y como no lo conocen, por eso vacilan en su vida, ¿verdad? Pues si lo conocieran, diría como dijo el apóstol Pablo: todo lo anterior, dijo Pablo, lo considero basura con tal de tener el reino de los cielos en mi vida. O sea, todo aquel que llega a conocer el reino de Dios es quien identifica verdaderamente que ese reino es un tesoro. Si es que no es una religiosidad, es un tesoro. Y ahora, por tener ese tesoro, obviamente pues hay esfuerzos, ¿verdad? Y no importa, porque sabemos que vale la pena el tener ese tesoro en nuestras vidas. Ahora, luego dijo el Señor y presentó la segunda parábola. Y vea que dijo: el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Notemos cómo, a pesar que son idénticas las parábolas, hay diferencias. Y la diferencia está en que este comerciante sí andaba buscando la perla valiosa. O sea, él sí andaba buscándola, ¿verdad? Pero esto nos habla de aquellas personas que se esfuerzan por obtener el reino de Dios. ¿Y a qué me refiero cuando digo se esfuerzan? Se trata de aquellas personas
que buscan, ¿verdad? Que de repente les dicen, fíjese que vamos a tener una vigilia, y ellos van a la vigilia. Les dicen, fíjese que vamos a tener un retiro, y van al retiro. Y le dicen, fíjese que vamos a tener una asamblea, y van a la asamblea. Y están siempre ahí buscando, clamando. Y claro, alguien podrá decir, mire, pero ¿y por qué tanta insistencia? Y es porque ellos saben que el reino de los cielos es un tesoro, y que ese tesoro ellos desean poseerlo, y como ya lo conocen, esfuerzan mucho para poder tener ese tesoro en su vida, ¿verdad? O sea, se esfuerzan al encontrar y obviamente poseer la perla de gran valor. Pero cuando ya la encuentran, invierten todo su esfuerzo para obtenerla, para poseerla. Invierten todo su esfuerzo para que en su vida esa perla pueda llevarle enseñanza, para que en su vida obviamente hayan esos cambios, ¿verdad? Se dé verdaderamente pues esas transformaciones, esas conversiones. Por eso, hermanos, en este día yo quiero preguntarle a usted, verdaderamente, si usted ya encontró el tesoro de gran valor, el tesoro escondido. Si usted ya conoce y ya tiene ese tesoro en su vida. Y si usted podrá decir que aún no lo tiene, puedo recordarle que hoy es un buen día para poder pedir al Señor que nos revele su misericordia. Pero también le puedo preguntar si ya encontró la perla de gran valor, si ya encontró usted esa perla, y si aún no la ha encontrado, insisto, hoy es un buen día para poder nosotros darnos cuenta que el reino de los cielos es ese tesoro, el reino de los cielos es esa perla. ¿Y por qué la Biblia compara el reino de los cielos con un tesoro y con una perla? Porque, hermanos, en la medida que nosotros vamos disponiéndonos para el reino de los cielos, es ahí donde el Señor va manifestándose. En la medida que yo abro mi corazón, en la medida que yo me dispongo, es el Señor el que viene con su reino a obrar. Ahora, en ese reino, recuerde, es Cristo, es el Rey. Cristo es el Rey. Entonces nosotros somos su pueblo. Pero eso es lo hermoso, porque en ese reino es aquí donde Cristo es el que en verdad puede obrar y puede ordenar nuestra vida, ¿verdad? Él es la perla valiosa, Él es ese tesoro escondido, y nosotros debemos de comprender, hermanos, que ese tesoro es la palabra que viene transformando, es el reino que viene ministrándonos, es ese reino de Dios que se manifiesta verdaderamente en medio de todos. Por eso, quiera Dios, hermanos, que nosotros seamos parte de ese reino de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos comprender en verdad cómo el conocer la palabra es un privilegio. El conocer la palabra verdaderamente es un regalo de Dios. Y si tenemos el tesoro, cuidémoslo, cuidemos ese tesoro, para que ese tesoro pueda verdaderamente producir más tesoros en nuestras vidas. Si ya tenemos la perla de gran valor, cuidémosla, para que esa perla pueda fortalecernos y podamos ver los resultados de una vida en comunión con el reino de los cielos. Por eso, que este hermoso día sea Dios fortaleciéndonos,
Sea Dios, hermanos, abriéndonos los ojos para ver, abriéndonos los oídos para oír, pero para oír las maravillas del reino de Dios, para oír verdaderamente el obrar de Dios en nuestras vidas, porque de esa manera podremos nosotros ser parte del reino de los cielos. Le animo pues para que en este día dispongamos nuestro corazón y permitamos que el reino de Dios venga y nos transforme, para poder así nosotros ser ese pueblo elegido, ese pueblo ungido, ese pueblo enviado a trabajar en su reino. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.